En pantalla está la lección que vamos a estar estudiando en esta mañana. La he titulado Valeroso en extremo, pero leproso. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Naamán. Dice el verso 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y dice algo importante, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Leproso. Naamán era un famoso capitán del ejército de Siria, dice aquí la palabra de Dios. Era un valiente guerrero que había alcanzado el grado más alto que existe en la milicia. Él era general del ejército del rey de Siria. Podemos hablar de Naamán como un hombre lleno de éxitos, un hombre lleno de condecoraciones. Podemos decir que casi era Naamán como un héroe nacional para los sirios. Pero la Escritura nos revela algo muy triste en la vida de este hombre. A pesar de todo lo que él había logrado, de ser una persona con tanto poder y tanto éxito, dice la Escritura que estaba leproso. Leproso. La lepra, hermanos, era una de las peores y más temidas enfermedades en el mundo antiguo. Cuando la lepra aparecía, dicen los expertos que comenzaba como una pequeña peca en la piel, pero después, conforme iba avanzando el tiempo y la enfermedad, se iban formando tumores o bultos en toda la carne y las extremidades de la persona. La enfermedad iba atrofiando los nervios, iba atrofiando los músculos y al tiempo, hermanos, las partes más afectadas se iban desprendiendo del cuerpo. Muchos leprosos quedaban sin dedos, quedaban sin orejas, quedaban sin nariz, quedaban con el rostro totalmente desfigurado a causa de la enfermedad. Eso que ven, hermanos, es lepra. Y todo el cuerpo de la persona se llenaba de lepra. Quedaba su aspecto monstruoso muchas veces. Y por si fuera poco, hermanos, esta enfermedad era contagiosa. En el pueblo judío, ¿verdad?, había leyes que especificaban claramente cómo debía tratarse a los leprosos y ellos se mantenían aislados de la sociedad. Nadie quería estar cerca de un leproso en el pueblo de Dios. Y no solamente era contagiosa, sino que en aquellos tiempos era incurable la enfermedad. Así que los leprosos estaban condenados a una muerte lenta y terrible. Era muy feo en aquellos años contraer esta enfermedad. Era algo terrible. Y Naamán, hermanos, sin duda tenía muy buenas cualidades, tenía una posición envidiable, pero todo esto que él había logrado, todo su éxito, su posición de general, sus condecoraciones, su fama, todo perdía sentido. Todo, hermanos, perdía valor por el simple hecho de ser un leproso. Nadie quería ser Naamán. Nadie. El esclavo, el más humilde siervo, dirían, yo prefiero ser siervo, prefiero vivir mi vida como esclavo que ser Naamán con lepra. Sí, es que todo pierde sentido. Hoy en día, hermanos, la lepra prácticamente se encuentra erradicada. Gracias a Dios, ya en nuestros tiempos hay tratamientos para poder curar la enfermedad. Aunque todavía en ciertos lugares del mundo a veces surgen casos de lepra, pero ya la ciencia está más avanzada para poder tratar a esos enfermos. Pero hermanos, hoy en día, bien podemos hacer, yo diría,
una analogía de esta enfermedad en relación con el pecado. Tal vez ya no exista la lepra, físicamente hablando, con una carne corrompida por causa de esta enfermedad, pero existe la lepra en el sentido espiritual. Esa lepra es el pecado, que tanto mal causa a las personas, que tanto destruye la vida de las personas. Y esta lepra, hermanos, se ha propagado por todo el mundo. Una lepra muy contagiosa, esta lepra espiritual. El pecado, hermanos, arruina el alma y trae consecuencias que son mortales y que son eternas. Tristemente, el pecado se ha propagado y ha destruido la vida de todas las personas que han sido contagiadas por él. El pecado no tiene un remedio o una cura humana. No es simplemente voy al médico y me da unas pastillas y ya se me quitó el pecado. No hay tal cosa. No hay vacuna que nos ayude a prevenir, ¿no? Humanamente, hermanos, no hay ningún remedio que pueda curar o prevenir el pecado. El profeta Jeremías, cuando escribe en el capítulo 2, versículo 22, él dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué puede hacer uno humanamente para curar sus pecados? Para limpiarlos, para quitarlos. ¿Qué podemos hacer? Nada, hermanos. No hay a dónde podamos acudir. No hay algo que podamos comprar en la farmacia. No hay nada que nos pueda limpiar y quitar la mancha de nuestro pecado. Jeremías utiliza aquí la figura del jabón, de la lejía. Usted puede usar el detergente más poderoso y el estropajo más fuerte y tallarse y tratar de quitar el pecado de usted. No va a poder. No va a poder. No hay nada absolutamente. Y en ese sentido, hermanos, debemos de entender de que aunque seamos personas muy buenas, personas con muchas cualidades, que las hay, en todo el mundo hay personas así. Que seamos personas con características admirables, tal vez exitosos en la vida, nos ha ido bien profesionalmente, hemos alcanzado ciertos niveles muy por encima del promedio de la sociedad en cuanto a nuestros logros seculares, laborales, etcétera. Excelente, todo eso está bien. Pero todo pierde sentido, todo tiene valor, pierde valor a consecuencia de nuestra condición de pecado. Dijo el Señor allá en Mateo 16, versículo 26, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si por causa de sus pecados se va a perder eternamente. ¿De qué le sirve? Podemos ser el rey más poderoso del mundo, ¿y de qué va a servir si vivimos en nuestros delitos y pecados? Todo pierde valor. La vida no tiene sentido, hermanos, mientras nosotros vivamos en condición de pecado. Todo es vano. Todo es sin provecho. Todo es basura simplemente. Dice en Romanos capítulo 6, verso 23, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Sí, pero yo soy el ingeniero más exitoso, el más acaudalado de la ciudad. Yo estoy en la lista de los hombres más ricos del mundo. Yo soy una persona admirable. Yo soy una persona buena. Yo tengo muchas buenas cualidades. Pues sí. Pero mientras vivamos en pecado, todo eso de nada sirve. Porque la paga del pecado es muerte. Y no precisamente la muerte física, porque todos vamos a morir. Pero la paga del pecado es la muerte espiritual.
separados de Dios, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. La muerte segunda, hermanos, implica, como dice la palabra de Dios, ser arrojados a un lago que arde con fuego y azufre. ¿De qué habrá servido la vida en este mundo? Por muy, muy buena o exitosa que haya sido, si al final recibiremos la paga por nuestros pecados. De nada, mis hermanos. Pero en el caso de este hombre llamado Naamán, dice la Escritura que había esperanza para él. Continuando la lectura en el versículo 2 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sí, hermanos, había esperanza para Naamán. Y es que en su casa trabajaba esta muchacha, una muchacha del pueblo de Israel. Había sido llevada cautiva, esclava, digámoslo así, y casualmente trabajaba en la casa de Naamán como sierva de su esposa. Y esta muchacha recomienda a la mujer de su amo buscar al profeta Eliseo. Allá en Samaria, allá en el pueblo de Dios, vivía ese profeta. Ella deseaba, hermanos, que supieran que no todo estaba perdido para él. Esta muchacha deseaba que tanto su ama como su amo, ambos supieran que había esperanza para él y que su lepra podía ser curada. Había un profeta de Dios que podía ayudarle a remediar su enfermedad. De la misma manera que para Naamán, hermanos, haciendo esta misma analogía, podemos decir que hay esperanza para todos aquellos que viven en sus delitos y pecados. De la misma manera que para Naamán había esperanza, podemos decir que cualquiera en tal condición de pecado puede ser limpio. Y la Escritura nos dice que puede ser limpio a través de Cristo Jesús. Y al igual que aquella muchacha, es muy importante que nosotros comuniquemos esta buena noticia a toda persona. Que no nos quedemos callados. Que nosotros, conociendo el remedio, conociendo la solución, conociendo aquello que puede aquellas personas que están viviendo en pecado, que podemos nosotros decirles: miren, hay una solución para su situación, hay una solución para su problema. Que lo hagamos, que hablemos, que abramos nuestra boca, que seamos como esta muchacha, con esta buena actitud y ese deseo de transmitir a las personas esa buena noticia. Estimado amigo que nos visita, el pecado, además de lastimar su vida, le va a traer consecuencias eternas. El pecado le va a traer la pena de eterna perdición, pero dice la palabra de Dios que hay esperanza para usted, que no todo está perdido. La cuestión es, ¿usted lo cree? Esa es la cosa importante aquí. Que usted lo crea y que usted entienda que el pecado le va a traer destrucción a su vida y a la postre la perdición eterna de su alma. Yo le pregunto, ¿usted lo cree? Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, si usted no ha obedecido el Evangelio que Él ha ordenado, usted debe de entender que usted está perdido y que usted está sin esperanza, porque usted está sin Cristo. Y que si usted llegase a morir o si viniera el Señor, usted va a experimentar la separación de Dios eternamente. ¿Lo cree de verdad? Porque eso va a ser el parteaguas para que usted pueda o no aceptar el remedio
para su condición de pecado. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice el versículo 4, dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán va y se presenta ante el rey y le cuenta todo lo que aquella muchacha que trabaja en su casa les había dicho. Verso 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán fue bien preparado. Él no sabía cuánto le iba a costar el favor. Él no sabía cuánto le iba a cobrar el profeta por ayudarle a curarle la enfermedad. Pero él lleva mucho dinero. Dice aquí 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Yo no sé cuánto cuesta una moneda de oro hoy en día, pero él llevaba 6,000 monedas de oro. Y 10 mudas de vestidos, pues lógicamente vestidos finos de lo mejor. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Vemos aquí la historia, hermanos. Vemos lo que acontece. Imagínese por un momento Naamán. Él, dice la Escritura, habló con el rey de Siria, le explicó la situación y le dice, adelante, ve y yo te voy a dar cartas para que se las des al rey de Israel y te ayuden y te curen de tu lepra. Imagínese por un momento que llega Naamán con toda su comitiva. Llega Naamán con todos sus siervos, sus soldados, sus caballos, sus carros y se para a las afueras de aquella humilde choza donde vivía el profeta de Dios. Un hombre importante, un general, alguien exitoso y de renombre. Imagine a Naamán sentado en su carruaje con su majestuoso traje de general, esperando a que el profeta saliera, le atendiera, se dirigiera a él, le recibiera con todos los honores que él se merecía por ser el general del ejército de Siria. Y de repente, hermanos, se abre la puerta de aquella humilde casa. Y no sale el profeta de Dios, sino que sale un siervo, un mensajero, dice aquí la Escritura. Y le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínese la escena por un momento. ¿Qué debió de haber sentido Naamán cuando se le da ese mensaje de parte del profeta? Yo creo que las palabras de este humilde siervo, sin lugar a dudas, era la mejor noticia que Naamán podía recibir.
Naamán estaba condenado a muerte. La lepra no se podía curar. Lentamente su carne se le iba a corromper. Naamán, hermanos, iba a morir de una manera horrible, dolorosa. Y ahora le dice: mira, ve y lávate en el Jordán 7 veces y vas a quedar sano, limpio. Tu carne se te va a restaurar. Hermanos, yo creo que eso era para brincar de gusto, de alegría y salir corriendo hacia el río a lavarse, como se le había dicho. Eran buenas nuevas. Era causa de gran gozo y felicidad a los oídos de un hombre leproso que un profeta de Dios le dijera: haz esto. Quería ser curado de la lepra, hizo un viaje desde tan lejos, trajo tanto dinero con él. Y ahora se le dice: esta es la solución. ¿Qué más quería? La solución ha llegado y esto tenía que ser motivo de felicidad para Naamán. Pero dice la Escritura, hermanos, en el versículo 11, y Naamán se fue enojado. Pasó totalmente lo contrario. En vez de estar feliz, en vez de estar gozoso por la noticia, él está enojado. Y dice: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¡Qué reacción tan terrible y tan lamentable de este hombre! Hermanos, no es la forma correcta de reaccionar. Lamentablemente, la reacción de Naamán, en vez de ser de alegría, fue de enojo. En vez de decir gracias, muchísimas gracias, se dio la media vuelta y se fue enojado, lamentándose, criticando el mensaje que se le dio, la instrucción que se le dio. Sí, eso fue lo que hizo. Naamán estaba a punto de regresar a su tierra sin considerar siquiera la instrucción que se le dio para curar su enfermedad. Naamán, hermanos, llegó a Samaria con su carne en proceso de corrupción, en proceso, diría yo, de putrefacción. Y de la misma manera iba a regresar a su casa, igualito, en la misma condición, con la misma condena a morir de lepra. Naamán estaba cometiendo el mismo error, hermanos, amigos que nos visitan. El mismo error que muchos cometen hoy en día. Naamán pretendía ser salvo a su propia manera y no a la manera que ordena Dios y especifica. Naamán quería ser curado, sí, pero él ya en su mente, mis hermanos, desde antes de llegar a la casa del profeta, él ya había determinado en su corazón la forma en que él tenía que curarle. Él había determinado que cuando él llegara, saldría el profeta en persona a recibirle. Y que el profeta iba a tocar esa parte enferma de su carne, iba a levantar la mano, iba a invocar a su Dios, y entonces la enfermedad iba a desaparecer. Pero no fue así. Y como no fue así como él quería que se le curase,
Él se siente decepcionado de la respuesta que se le da. Y él se va renegando de Naamán y de su instrucción, de Eliseo y de la instrucción que se le dio. Una actitud, hermanos, muy mala al respecto. La instrucción no era difícil. La instrucción era muy clara. Era muy sencilla de ejecutar. No le estaba pidiendo el profeta Eliseo que hiciera una cosa difícil, sobrenatural, imposible para él. ¿No? Pero Naamán, hermanos, él quería que le sanaran de una forma muy particular. Y como la instrucción no fue lo que esperaba, se marchó furioso, se marchó indignado. Podemos decir, hermanos, que Naamán fue al doctor. El doctor le dio la receta, pero lo recetado no le gustó y se fue enojado. Eso hizo. ¿Usted cuando va al doctor se pone a altercar con el doctor? Habrá quienes sí se peleen con el doctor, pero lo normal es que uno siga las instrucciones del médico cuando uno de verdad quiere ser sanado. No fue lo que hizo Naamán. Aún llega a decir: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que este? Que todos los ríos que hay en Israel. Como que Naamán creía que él sabía más que el doctor. Pues vaya y lávese allá en Abana y Farfar. Pero no era lo que se le estaba diciendo. No era la instrucción. Repito, hermanos, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. ¿Qué parte de eso no entiendes, Naamán? ¿Qué parte de eso se te hace difícil de cumplir? No, todo era sencillo, fácil. No había ningún problema, ahí estaba el Jordán a la vista. Simplemente ve y lávate 7 veces. Hermanos, debemos entender que no hay nada mejor que hacer lo que Dios nos ha mandado y hacerlo exactamente en la forma en que Él dijo que se hiciera. Si queremos que nos vaya bien y queremos tener los resultados que esperamos, no podemos tener la actitud de Naamán. Necesitamos hacer lo que Dios ha mandado y como Él lo dice. Hermanos, solamente tenemos 2 opciones. En esta vida solamente hay 2 caminos, 2 alternativas. Ir al cielo haciendo lo que Dios nos ha mandado exactamente en la forma en que lo ha dicho. O la otra es ir al infierno si seguimos nuestros propios métodos y nuestros propios razonamientos. Nada más. ¿Usted quiere hacer a un lado la instrucción de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y decir: no, yo prefiero hacerlo así, a mi manera? Y si Dios me va a salvar, que me salve así como yo digo. Ok, adelante. Usted va directo al infierno. Esa terquedad, ese orgullo, esa obstinación, esa necedad de querer hacer las cosas a nuestra manera, hermano, no nos va a llevar a ningún lado bueno. Querido amigo que nos visita, necesitamos humildad y reconocer que Dios sabe más que nosotros. Si nuestros pensamientos y nuestras ideas, nuestra manera de ver las cosas, de razonar, nos llevan a desobedecer la instrucción de Dios, jamás podremos ser salvos. Si Dios dice esto, pero yo creo que es mejor de esta otra manera. ¿Quién puede ser salvo así?
Si se hubiera ido al río Habana o al Farfar y se hubiera zambullido ahí, ¿hubiera sido limpio Naamán? No. Si hubiera dicho, es que 7 veces son muchas, confórmate con 2 que me zambullan en el agua, ¿hubiera sido sano de su lepra? No. Él tenía que obedecer la instrucción exactamente como le fue dicho. Solamente así podía ser curado. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 5, pero en el verso 13. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿No la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ha tocado la pielecita de los bebés, tersa, ¿sí? Suave, de estar su carne, hermanos, corrompida. Dice la Escritura que quedó como la carne de un niño. Y es que lo que los siervos le estaban diciendo a Naamán para hacerle recapacitar era, si el profeta le hubiera dicho a usted, Señor mío, que hiciera algún gran sacrificio, ¿a poco no lo haría? Con tal de ser limpio, de ser sanado de esta terrible enfermedad, ¿no lo haría, Señor? Sí lo haría Naamán, él iba dispuesto a todo. Si el profeta le hubiera dicho, Señor, usted tiene que enfrentarse con un gigante y pelear contra él y cortarle la cabeza, ¿a poco no lo hubiera hecho? Si hubiera tenido que pelear con una fiera del campo, con una bestia, ¿no lo hubiera hecho? Si usted hubiera tenido que llevar 10 talentos de oro, ¿no lo hubiera hecho? El sacrificio más grande que se le hubiera pedido hacer, no lo hubiera hecho, Señor. Naamán sabía que sí, él lo hubiera hecho, al menos lo hubiera intentado. Él iba dispuesto a todo. Y estos siervos le hacen recapacitar. Y Naamán en su corazón dijo, tienen razón. Dicen los siervos, si usted estaba dispuesto a cualquier sacrificio, ¿cuánto más si le están diciendo, lávate y serás limpio? Pero desafortunadamente, hermanos, a veces hay personas que están dispuestas a hacer muchas cosas para librarse del pecado y de la condenación, menos los sencillos mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son algo imposible para nosotros. Son fáciles de entender y cualquier persona los puede ejecutar. No es difícil. Dios no nos dice, vete de rodillas 10 kilómetros azotándote las espaldas con un látigo y yo te voy a perdonar tus pecados. Dios no dice eso. Dios no dice, tienes que caminar sobre carbones ardientes durante 1 milla y yo te voy a perdonar tus pecados. El Señor no dice eso. Acuéstate ahí entre una cama llena de nopales y te voy a perdonar tus pecados. No dice eso el Señor. Y hay gente que hace cada cosa para que Dios se agrade de ellos, cosas que Dios no ha mandado.
Los mandamientos de Dios son simples, son sencillos, son fáciles de obedecer. Si Dios le pidiera a usted, querido amigo, alguna gran cosa para recibir el perdón de pecados, si Dios le dijera, si haces esto, yo te garantizo que no vas a ir al infierno, no vas a ser condenado. Al contrario, tú tendrás un lugar en las mansiones eternas. Tu alma estará conmigo, estará a mi lado eternamente y serás bendecido. Y yo te voy a recompensar tu obediencia aquí en la gloria, en el cielo. Hermanos, ¿no lo haríamos? Por difícil que fuera, ¿no lo haríamos si el Señor nos lo pidiera? Yo creo que sí. ¿Cuánto más, mis hermanos, cuando el Señor nos dice, por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Si el Señor nos dice esa instrucción tan sencilla, hermanos, ¿por qué no hacerlo? Estimado amigo, si usted ha pecado contra Dios a través de su vida de muchas maneras, y usted por causa de esos pecados se va a perder eternamente, y el Señor le dice a usted, si crees con todo tu corazón, si te arrepientes de tus pecados, si te bautizas, yo te voy a perdonar. ¿Estaría dispuesto a hacerlo usted? A veces muchos reaccionan como Naamán. Y simplemente los mandamientos sencillos que Dios da no les agradan y los desechan y se dan la media vuelta y se van tal como vinieron. ¿Por qué? ¿Por qué esta actitud? Si el Señor dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿es difícil entender esto? Es difícil de obedecerlo. Si dice levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿por qué no hacerlo? Es la pregunta. ¿Por qué? Estas instrucciones no son mías, no son de ninguna persona, son de Dios. Vienen de Dios. ¿Por qué no hacer caso a la instrucción del Señor? Las palabras de aquellos siervos convencieron a Naamán. Y dice la Escritura que Naamán aceptó lavarse en el Jordán tal como se le indicó por parte del profeta de Dios. Y el resultado, hermanos, fue que su carne se restauró. La enfermedad desapareció. Ya no había más lepra. Ya no había más corrupción en él. Ahora su piel era como la piel de un niño. Perfecta, limpia, tersa. Así era. Dice el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora Naamán, después de haber visto el resultado de su obediencia a la instrucción de parte del profeta de Dios, al ver, hermanos, cómo había sido sanado, ahora dice la Escritura que él vuelve contento, agradecido y reconociendo que Dios le había curado de su enfermedad. Sí, hermanos, amigos, Naamán volvió a casa de Eliseo reconociendo la verdad más importante de su vida, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.
El Dios de los israelitas, el Dios al cual ellos adoraban y servían, era el Dios verdadero, el único Dios capaz de hacer cosas como estas. Con estas palabras, hermanos, Naamán reconoce que el agua no era la milagrosa. Naamán reconoce que no eran las aguas cristalinas de Habana y Farfar las que podían darle la cura para su enfermedad. Naamán reconoce que no era el Jordán con sus aguas turbias las que le habían sanado. No. Naamán reconoce, mis hermanos, que fue Dios, que fue el único y verdadero Dios, el Dios de Israel, el que le había curado. Y Naamán se compromete a adorarlo y a servirlo a él únicamente. Inclusive dice, si acaso yo entrare con mi Señor, con el Rey, cuando Él entre al templo de su Dios a adorar, me sea perdonado esto. Porque Él, hermanos, en su corazón entendía que el Rey al cual adoraban los sirios, ese Dios al cual veneraban, no era el Dios verdadero, sino el Dios de Israel. Y en su corazón Naamán, hermanos, se propuso que para siempre sería su Dios. El hombre hoy en día está infectado por la lepra del pecado. Está condenado a la destrucción eterna. Ojalá que las personas le dieran la seriedad de vida a esto, pero lamentablemente muchos ni siquiera lo creen, ni siquiera reconocen su condición espiritual. Y como no reconocen su condición y piensan que están bien y que no pasa nada, que el pecado no va a afectar sus vidas y que no va a haber consecuencias, no buscan la cura, ni siquiera aceptan reconocer o considerar lo que el Señor dice para su mal. Tristemente eso pasa en nuestra vida. Dios ha dado, hermanos, instrucciones precisas para ser limpios. Y hasta que el pecador, lleno de fe, arrepentido de sus pecados, entre al agua del bautismo y salga de ella, es que su alma quedará totalmente limpia, pura y sin pecado. Para ser más precisos, como el alma de un niño. Hasta que la persona llena de fe, arrepentida de sus pecados, entre al agua como el Señor lo manda y salga de ella, es que sus pecados habrán sido perdonados y no habrá nada más de corrupción en él. De allí que el Señor dijera ya en Mateo 18:3, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Yo sí. Necesitamos ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños no tienen pecado. Los niños son inocentes, son puros, son limpios a los ojos de Dios. Y como una persona siendo adulta, teniendo concupiscencias, puede llegar a ser como niño. A través de Cristo Jesús y por la obediencia a la instrucción que Él ha dado. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor para recibir perdón de pecados, nuestra alma va a ser el equivalente al alma de un niño, limpia, pura. No va a haber nada que nos condene porque no va a haber pecado ya. Porque el Señor los habrá perdonado, los habrá remitido, habrán sido puestos en el olvido, ya no existen más. A través de Cristo Jesús puede suceder esto nada más.
De allí, hermanos, que el eunuco etíope, después de haber salido del agua, dice la Escritura que siguió gozoso su camino. ¿Y cómo no? Si ya no tenía pecados. Si ahora él era como un niño. Si ahora él estaba justificado delante de Dios. De allí, hermanos, ustedes recordarán también allá en Hechos 16, cómo el carcelero de Filipos con toda su casa, después de haber sido bautizados en aquella misma hora de la noche, dice que se gozaron de haber creído a Dios. ¿Cómo no? La vida cambia completamente. Somos unas nuevas criaturas. La pared que nos dividía, que nos separaba de Dios, es derribada. Ahora somos reconciliados con Dios, tenemos comunión con Dios. En esta vida estamos y tenemos a Dios con nosotros. Y en la venidera, hermanos, se nos garantiza que estaremos con el Señor. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar gozosos después de obedecer el Evangelio? Ahí en Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es difícil de entender? No lo es. No lo es. Y esto precisamente fue lo que le dijo Ananías a Saulo de Tarso. Le dice, ahora pues, en Hechos 22:16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cómo una persona puede lavarse de sus pecados y quitarlos, borrarlos? Obedeciendo la instrucción que el Señor Jesucristo ordenó. La misma instrucción que todos sus discípulos predicamos y enseñamos a las personas, como aquella muchacha, sierva de Naamán. Sí, hay esperanza para las personas, hay buenas noticias para ellos. El Señor ha dejado las buenas nuevas de salvación, el mensaje del Evangelio, hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que disfrutar. Cuando las personas obedecen esas instrucciones, hermanos, la persona es lavada de sus pecados. Eso pasó con Saulo. Y dice, yo soy el primero de todos los pecadores. El Señor le perdonó. Y ahora está en el paraíso de Dios, descansando. Hermanos, ¿habrá poder en el agua? Hay gente que rechaza el bautismo. Hay gente que le quita, hermanos, la importancia al bautismo que Dios manda. Que no lo inventamos nosotros, el Señor Jesucristo lo ordena. Previamente, claro, la persona arrepentida de sus pecados y creyendo en Cristo Jesús. Pero una vez hecho esto, necesita obedecer y ser bautizado, sumergido en las aguas, sepultado con Cristo, para que pueda resucitar a una vida nueva. Hermanos, el agua no tiene poder. El agua no es milagrosa, como no era el agua del Jordán, ni las aguas de ningún río. No. Pero simplemente estamos siguiendo la instrucción del Señor. Dijo allá en la gran comisión de Mateo 28:18 en adelante: hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Cristo Jesús. Lea el libro de los Hechos, todos los ejemplos de conversión. Todos. Aquellas personas que creyeron, que aceptaron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, bajaron al agua y fueron sepultados para poder resucitar a una vida nueva sin pecado. Hermanos, la palabra de Dios es clara, el mandamiento de Dios es sencillo y esto no es nada difícil de obedecer. No es difícil. En realidad, hermanos, es Dios el que limpia, es Dios el que sana, es Él el que perdona los pecados.
Pero al igual que en el caso de Naamán, Dios lo hará hasta que usted haya hecho exactamente lo que Él le ordenó. Hasta que usted obedezca el evangelio que el Señor Jesucristo ha mandado, hasta entonces el Señor le limpiará de todos sus pecados. Y los mandamientos que el evangelio revela que se deben de obedecer están aquí en pantalla. Este es el plan de salvación. Hay hechos que creer, hay mandamientos que obedecer. Aquí está. Oír. La persona tiene que empezar por oír, no desechar como hizo Naamán en un principio, que sí escuchó, pero no oyó con atención. Oír la palabra de Dios, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en el Señor y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y una vez limpio, una vez perdonado, perseverar en la fe. Todos los días de su vida, hasta que el Señor le llame a su presencia. Y Dios le garantiza que usted estará para siempre con Él. Queremos invitar a nuestros amigos visitantes, a los que no han obedecido el evangelio aún, a los que ya están en una edad de poder tomar decisiones para bien o para mal de su vida. Queremos invitarle a que las tome para bien. Tenemos jóvenes entre nosotros que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo, que ya son capaces de tomar sus propias decisiones y son capaces de obedecer el evangelio y ser fieles a Dios. Venga a Cristo en este día. Reciba la bendición del perdón de sus pecados. Entregue su vida al Señor y sírvale fielmente el resto de su vida. Le invitamos de todo corazón. Vamos a estar de pie los que puedan, por favor, para cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.